Gracias por estar aquí esta tarde, un poco desapacible. Saludo al embajador Garrigues, que fue director de esta casa. Y bueno, esta es la segunda sesión dentro del ciclo Imperios y globalización, la hegemonía ibérica debate. Es un ciclo que va a tener 3 sesiones. En la de esta tarde los ponentes van a abordar los temas de la imagen del otro, la ciencia y la leyenda negra. En la primera sesión se trató sobre los 2 imperios, una introducción general al imperio español, al imperio portugués, a sus estructuras, a sus similitudes y diferencias en cuanto a organización y a concepción de su papel en el mundo, en la expansión que llevaron a cabo cada uno de los dos en aquel momento, comienzo del Renacimiento, final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, final de la Edad Media. Y en la de hoy pues trataremos esto. En la tercera sesión se abordarán otros conceptos que son fundamentales también para entender el desarrollo del imperio español, del imperio portugués y sus consecuencias no solo para los países que formaron parte de esos imperios, sino para el mundo en general, para el resto del planeta a lo largo de los siglos. Se abordarán 3 conceptos que serán el de el oro, la circulación económica, la primera globalización económica, el mestizaje y también la aparición de un arte global, porque pues, no hay que olvidar que gracias a estos 2 imperios, el español y el portugués, el Renacimiento y el Barroco alcanzaron fronteras que si no hubiese sido por ellos pues nunca habrían tenido, ¿no? Y creemos que es una propuesta interesante esta que hemos desarrollado en la Casa de América, gracias a la colaboración y a la iniciativa del profesor José Antonio Martínez. Estamos tratando temas que son imprescindibles para conocer no solo nuestro pasado, sino también nuestro presente. La realidad es que son historias muy complejas, son historias llenas de matices y son historias que por diversos motivos pues, no son suficientemente bien conocidas por la mayoría, por el público general, por la mayoría de los ciudadanos de nuestros países, de España, de los países de América. Y creemos que hemos podido reunir a un grupo de ponentes destacados, perfectamente preparados para aportar ideas rigurosas y que en muchos aspectos para muchos sonarán también a algo novedoso, porque a partir del estudio de estos conceptos se trata de ver las cosas con un análisis frío, desprejuiciado, que muchas veces pues, choca con tópicos, que choca también con la utilización de la historia para otros fines políticos o económicos o sociales o lo que sea, ¿no? Y este es el papel de la Casa de América. Casa de América, que existe desde el año 1992, trata de acercar a las 2 orillas, de presentar en España y la realidad americana en todas sus facetas y también de promover el diálogo, el entendimiento entre las 2 sociedades, las sociedades de los países del otro lado del Atlántico y de los que estamos aquí, de España y de Europa. Y para alcanzar este propósito, el estudio de la historia, ofrecer la oportunidad a los historiadores de acercarse al público general, pues pensamos que es algo imprescindible. No podríamos avanzar en este objetivo si no prestásemos una atención especial a la historia. Además, me resulta grato decir que estas conversaciones entre historiadores y después con el público general están siendo grabadas, quedarán luego en la página web de la Casa Americana, en el canal de YouTube, y tenemos experiencia de que estas actividades de historia tienen luego un gran número de personas que asisten a ellas, ¿no? A través de Internet. Nada más, paso la palabra ahora al profesor José Antonio Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis Prados, el director de programación de la Casa América, por esta grata acogida. Bienvenidos a todos. Os doy las gracias también por ser fieles también a esta segunda sesión. No me voy a
no voy a explicar en cierto modo, porque se ha explicado aquí muy bien, en cierto modo, la consecución lógica de las charlas que tuvimos el mes pasado. Sí que quiero decir que me congratulo muy vivamente de tener hoy en día a tres auténticos sabios, la profesora Carmen Bernard, Juan Pimentel, Agustín García Simón, algunos por amistad, otros por conocimiento, por haberlos leído. Para mí fue muy grato cuando les planteé un poco los objetivos de este encuentro, ¿no? De este acercamiento, de que aceptaran a estar con nosotros. Y yo creo que es un regalo que van a tener hoy ustedes, escuchar estas intervenciones por lo que yo conozco ya, por lo que me han contado y por la trayectoria de todos ellos, que van a ser tremendamente atractivas. Las exposiciones serán en torno a 20-25 minutos, en un tono formal, pero también informal, ¿no? Como estamos aquí. Y luego, lógicamente, esperamos y deseamos tener un debate, porque es lo enriquecedor en estos casos. Sin nada más, le doy la palabra, porque será el turno de palabras. Tendrán ahí en el monitor, podrán ver incluso imágenes alegóricas de cada intervención. Primero hablará la profesora Carmen Bernard, después su profesor Juan Pimentel y, en último lugar, pero no el menos importante, el profesor Agustín García Simán. Sin nada más, paso la palabra a la profesora Carmen Bernard. Entonces, un momento, las imágenes están ahí, ya, ahí nos quedamos. Bueno, para ponerme al tanto. Muchísimas gracias para la Casa de América de haberme invitado hoy. Estoy muy contenta de regresar a Madrid, de ver a gentes que conozco muy bien y otras mucho menos, y de estar aquí con vosotros con este tema que empieza, veo la hora para no pasarme, con el tema del otro. Bueno, el otro, es cierto que se han escrito cosas muy buenas sobre el otro. Y yo recuerdo con mucho interés unos seminarios fantásticos de Manuel Estevez Gutiérrez, y que tuvieron lugar aquí, tuvieron lugar en Trujillo, sobre el tema del otro. Entonces yo ya no sabía qué decir de nuevo, porque ya se habían dicho muchas cosas, y entonces decidí tomar otro tema, porque el otro siempre aparece un poco en los textos más antiguos como el indígena que no entiende nada, y los españoles tampoco, una cosa siempre un poco negativa. Entonces me dije, bueno, el otro siempre es un poco el tonto. Esto está para cambiarse. Es un poco el tonto. Y entonces, ¿qué pasa cuando el otro es más listo? Y el otro también puede ser más listo, y entonces he elegido hablar de los mayas del Chilam Balam, porque ahí se ve la diferencia. Entonces vamos a ver un poco por qué. Este es el mapa de Yucatán, y claro, se me traspapeló una imagen, pero hay dos partes. Está la parte de los Xiu, hay una línea allí, y la parte de los Itzá. Los Xiu, aquí tengo que simplificar mucho porque no tenemos tiempo, y los Xiu son los que van a aprovechar la presencia de los españoles para dominar o para hacer cosas muy interesantes respecto a la tradición maya. Porque los mayas, y aquí no puedo más que decir una frase, de todos los pueblos amerindios son los más avanzados, eran excelentes matemáticos. Entonces, cuando uno está delante de un matemático, el otro no es tan tonto. Esto es lo que quería simplificar. El verdadero mapa de los mayas que se me traspapeló no es este es el mapa de los españoles. Es una esfera. Es una esfera tal como aparece en el Chilam Balam, una doble esfera, porque
la doble esfera es la que concentra la región sublunar. Y entonces aparece como un planeta. Y está dividida en 4 partes con un centro, como tiene que ser. No digo más porque no tenemos la imagen y lo siento mucho de haberme confundido en los envíos, pero no tiene nada que ver con esto. Es una imagen, en el fondo, del mundo, aunque sea sublunar, pero del mundo de los astrónomos o de los astrólogos. Y esto es algo alucinante ya de por sí. El texto de Chilam Balam, que siempre se ha tratado con un poquito de desprecio, porque está escrito en caracteres arábigos y en lengua maya yucateca con otras lenguas, el latín, el náhuatl y alguna otra que aparece por ahí. Entonces, bueno, esto no es exactamente auténtico. A mí esto yo no lo aguanto porque esto es auténtico. Fue escrito por personas que ocupaban que tenían un rango importante. Entonces, ¿quiénes eran estos? Estos shu que escribieron los libros de Chilam Balam. Los libros de Chilam Balam es un poco como lo que nos han contado de niños, el cuento de la buena pipa. Se termina y otros retoman y otros retoman y otros retoman. No se sabe muy bien cuándo comenzó, pero el hito es la llegada de los españoles, no de Cortés, que nunca llegó ahí exactamente, pero de Montejo y de los franciscanos. Entonces este es el punto de partida, aunque se refieren también a esto, y lo hacen construyendo la historia a partir de los ciclos, de lo que ellos conocen muy bien, de la cuenta de los años. Dejo lo de los ciclos, tampoco tengo tiempo y no quiero que ustedes se queden agobiados por los ciclos de los mayas, que ya son 3, y entonces cuando se tiene un ciclo del Sol y otro de la Luna y otro de Venus y la cuenta larga, se vuelve la cosa de una complicación extrema. Pero si después hay alguna pregunta, si yo puedo contestarla, porque aquí estamos en matemáticas que yo tampoco domino. Yo estoy repitiendo lo que dicen ellos. Bueno, es una época del final de los glifos y llegan estos españoles y estamos en el siglo XVI y hay una persona que es a la vez el malo de la película y el que permite entender un poco lo que pasó, que es Diego de Landa, que es un franciscano. Diego de Landa era un hombre muy inteligente, entendía el yucateco y fue el primero que dijo que los glifos eran una escritura y que dio una serie de interpretaciones que después sirvieron a todo el mundo para entender que recién fue en el siglo XX que se entendieron estas lenguas, porque eran mucho más complicadas que los jeroglíficos de los egipcios, porque no había una piedra de Rosette que te daban las equivalencias. Diego de Landa fue el malo también porque se ve, aquí hay que imaginarse un poco lo que de este franciscano, que se esforzó mucho, porque aprender el yucateco tampoco era una cosa simple, y que no pudo aguantar que de repente en una cueva se hicieran cultos a los dioses antiguos. Entonces el hombre, claro, hizo una cosa terrible que no se la puede justificar, pero hay que ver todo esto en la época, y quemó todos los libros, salvo algunos que quedaron. El destructor de los libros de los mayas fue, al mismo tiempo, el que permitió el desciframiento de los glifos. Estamos en una contradicción terrible y eso fue una pena porque
Landa tenía la inteligencia de un sagún y si no hubiese habido esto, quizá las cosas hubiesen sido distintas. Bueno, este desaparece, bueno, no desaparece del todo, pero en fin, ya no tiene la importancia de antes, y llegan unos frailes franciscanos que eran, yo diría un poco, a lo mejor exagero, pero eran un poco de tercera categoría, porque ¿quién iba a ir a Yucatán? Un lugar donde hace un calor horroroso, que estaba lejos de todo, que había piratas, en fin. No. Entonces, los sabios se encontraron con unos españoles, hay que decirlo, que no eran un poco brutos. Y se dieron cuenta que si ellos se convertían al cristianismo, pues podían ocupar esos puestos. ¿Y qué les hace a un politeísta tomar a Cristo, tomar a las cosas católicas? Nada, para ellos es una síntesis, otros más. Y entonces, simplifico, pues todo esto no fue tan fácil. Y entonces son ellos, los sacerdotes, que se vuelven maestros de capilla, que no son los tributarios, desde luego, maestros de capilla dominando la música, porque la música tiene que ver con los ritmos de los astros y todo esto, y los que van, y estos son el otro, los que van a criticar, pero no van a criticar a los cristianos porque, por fanatismo, los van a criticar porque no saben bien las cosas, por incompetentes. Y entonces en esos libros vamos a encontrar una serie de situaciones absolutamente extraordinarias porque ellos dan los nombres. Yo no soy especialista del mundo maya, pero lo que siempre me llamó la atención es que como esos libros habían sido escritos en la época colonial y por gente que eran ladinos, es decir, latinos, que sabían latín, entonces los mayas aprendieron el latín, que no era tan difícil cuando se tienen todos estos conocimientos perfectos. Y mejor a veces que otros curas que llegaban, pobrecillos, ahí ya, bueno, porque no encontraban otro lugar. Entonces, bueno, empiezan a corregir, no a criticar, no a decir no somos cristianos, sí, nosotros somos también cristianos, pero es que está mal hecho todo esto, hay que corregir la Biblia. Entonces esto ya es una cosa muy particular y estoy vigilando. Sí. Y entonces tú encuentras, cuando uno toma el Chilam Balam, y yo tomé el que publicó Edmondson, que es el que quedó en Estados Unidos, después los mexicanos tienen otro, pero mucho más sucinto, y te encuentras con una cantidad de términos que ellos van a incorporar a su manera de concebir el firmamento y la historia, puesto que toda la historia de los mayas es historia de los ciclos, y entonces van a utilizar lo que saben algunos extranjeros sobre los astros, para decir, sí, nosotros también esto lo conocíamos, pero bueno, y a lo que voy a ir, pero les voy a dar algunas palabritas antes, es que por medios que pienso que deben ser a través de los ingleses, van a leer libros herméticos, es decir, del Renacimiento, de Hermes Trismegisto, y se puede probar por los dibujos que hay. Entonces, ¿cómo llegan esto? No sé, pero ustedes ya van a ver la ingeniosidad y la creatividad. Desde luego, debo decir que
se han hecho ediciones, la de Edmondson está muy bien hecha, pero no dice nada sobre esto, como si fuera secundario, porque eso no es maya. Creo que no, se ha vuelto maya desde el momento que ellos lo recuperan y que lo integran. Entonces pienso que son los ingleses porque se habla mucho de herejes, pero no lo puedo probar todavía. No sé si se puede probar o no. Bueno, entonces palabras, voy a dar solamente algunas porque así vemos lo del Trismegisto. Entonces hay varias glosas y varias cosas que eso es apasionante, pero el tiempo corre y no se puede hacer. Esto se puede decir que es la mayanización del otro. Estos no saben mucho, estos frailes y todo, pero nosotros sí. Entonces los vamos a corregir, tampoco los vamos a negar, pero por si acaso hay que mejor tener más dioses que pocos. Entonces, claro, la primera palabra que nos llama la atención y que ellos ponen es la de Dios. Dios, único para los cristianos, ya. En fin, pero hay un pequeño error aquí. El Dios único creador es el de ellos, Hunab Ku. Este fue un creador y después vino el que llaman los españoles verdadero, segundo puesto. Pero el otro, porque el otro, yo no creo, ya estaba creado todo esto. Era una cosa, un mundo que ya estaba creado. Dios ordena que la tierra exista y entonces existe. Sobre Dios hay glosas que yo no puedo hacerlas porque no hay tiempo. Y entonces, porque esto necesitaría que todos miremos y discutamos. Pero esto lleva mucho tiempo, entonces ellos aceptan, pero el que los españoles llaman verdadero, pero el verdadero es el de ellos, en primer lugar. Bueno, el otro término, voy a tomar solamente 3 y después paso justo para las imágenes del Trismegisto. El segundo término es cangel. Cangel viene de ángel, sí, pero cangel quiere decir 20.000 cosas. Tiene varios sentidos. Es la serpiente de la vida. Entonces está demostrado. Son a los ángeles de los vientos. Todo esto para mostrar que los ángeles de los curas pues, son pequeñitos al lado de la extensión de la cosa. Los ángeles de los vientos, que se llaman Pauá, en Chilam Balam, también se llaman Moisés. Bueno, esto, ustedes vean que está la cosa muy compleja. Bueno, dejemos a los cangeles porque no tenemos tiempo de discutir. Y lo tercero es gracia, la gracia. Porque la gracia es una piedra. Y les hago recordar, yo me tuve que volver a leer porque no me acordaba de eso, que en la Biblia Dios no crea las piedras estaban. No se habla de las piedras. Y el que lo dice, el que me llamó a mí la atención, es Bernabé Cobo, que hace todo un prólogo para la historia de los incas para decir que los textos sagrados cristianos no hablan de las piedras. Y todo el libro de Cobo es sobre las piedras sagradas y las huacas. Dejo también esa discusión para que ustedes vean que hay una profundidad. Entonces está la piedra de la gracia, que es la sustinal piedra, que es una piedra, y abajo hay 3 otras piedritas que están ahí y que están antes que nadie las creó, se crearon, fueron creadas. Bueno,
Sí, simplemente hago esta cita porque, como tengo que cortar ya pronto, del fondo de la grande piedra de la gracia, escriben, despertó la tierra de Dios del Verbo. Su nombre es unidad. Yo soy unidata, unitata, soy el sonido. Yo de eso, ya con esa frase ya podríamos quedarnos mucho tiempo, y esto del sonido y de la música y de la voz es importante. Bueno, entonces pasamos ahora, a ver, Valvanera, ¿dónde está esto? Uy, lo tengo aquí. Qué distraída soy. Los pendientes, sí. Disculpen, porque ya esto era la piedra de discordia, no de la gracia, pero... Aquí. Disculpen. Está, ya. Lo que se dice en Argentina, pido. Bueno, entonces, sí, estábamos... Bueno, vamos aquí al tema. Ustedes ven aquí 3 dibujos de un gran astrólogo que era inglés, porque Sacrobosco es Hollywood, era un inglés. Bueno, que están las fechas, y estos son los dibujos. Están los de Sacrobosco en medio, y los Sacroboscos salieron en muchos libros, y ven, es un poco el mismo estilo, porque los mayas nunca dibujaron así. Esto no es estética maya, estos lo copiaron de un libro, porque nunca tenían este tipo de diseño. Dibujaban muy bien, pero no es el estilo. Y entonces, para simplificar de esto, ahí tenemos también la cosa circular, la doble circular, aquí abajo, ¿verdad? Como les expliqué al comienzo, ahí está la esfera, esta sublunar, y y está la esfera armilar, y Sacrobosco efectivamente fue impreso muchísimas veces, era el gran sabio. Y ahí me metí en los libros, en las portadas, porque yo creo que ellos tenían unos libros y las portadas les llamaron la atención, los frontispicios, como se dice en francés. Entonces tenemos esto de Sacrobosco, que claro, él no sabía nada de los mayas, pero esto llegó, porque eso ya sabemos. Y aquí tenemos la figura que me parece más interesante, y con esto les digo que estoy omitiendo muchas cosas, y lo siento por ser... Pongamos esto de la derecha. Esto está en el Chumayel. Y miren las versiones, y a nadie se les sacó, me parece, uno nunca lee todo, nadie se les ocurrió pensar, porque esto, como no es maya puro, entonces, ¿pero por qué diablos está ahí? Entonces ustedes tienen que ver esta imagen, y ven en la fila de izquierda, están ahí todos los nombres, y está Mesister. Mesister, la G no existía en la lengua maya, entonces se ponía una S, es Megister, el Trismegisto, 3 veces. Y entonces este dibujo es un dibujo interesantísimo, porque está el 3 con el 4, y si uno lo mira atentamente se pueden ver los 4, que son los 4 vientos, el paguá, que están ahí puestos, 1, 2, 3, 4, pero también está 3 porque hay una situación un poco complicada de fusión de estas cosas. ¿Y qué es el Trismegisto? Bueno, el Trismegisto es toda la magia hermética, que ya estaba en otros libros, y que ellos van a adoptar. Y esto me parece absolutamente extraordinario, porque son los únicos
que toman lo que es considerado en el Renacimiento como el sumum. No es que sea una cosa de locos, no, no. Después hubo una especie de vulgarización y todo, porque toda la ciencia hermética se basa en los movimientos de los astros, y esto los mayas los reconocían de memoria. Entonces tomaron los nombres de los astros. Todavía Edmondson, que publicó, y muy bien, Chumayel dice, ay, pero ellos conocían el nombre de los astros. Pero sí, claro, porque además se ven, no se necesita ¿cómo se dice? Un telescopio. Se ven. Claro, con un telescopio ves más, desde luego, pero se conocían. Entonces, utilizan los nombres de Saturno y todo esto junto con la cosmografía maya. Y esto a mí me pareció, y aquí me quedo porque creo que sí, tres cosas quisiera decir todavía y ya me termino, que con esto del Trismegisto tenemos también una serie de... Sí, porque hay una última... Ah, no, está ahí, espera. Sí. Y ustedes si ven en el dibujo de la alquimia, van a ver que están estas cosas, ¿verdad? Hay otras que están mejores, pero esta la tenía más bien. Y ellos van a hacer todo un discurso, porque hacer de 3 un 4 no es tan fácil, aunque se sea muy buen matemático, y lo van a lograr. Y tenemos algunas pruebas. Aparece Esculapio, está ligado a esto. Aparece Egipto, porque el Hermes, comienzo, es de Egipto. Aparece también las pirámides y aparece, bueno, César Augusto, porque era César Augusto Julio César, porque fue el inventor del calendario juliano. Entonces, hay mucho por decir. Yo quería simplemente decir esta cosa sobre el otro. Cuando el otro es tan culto, ya no es un otro, el otro son los demás. Muchas gracias. El mando de las diapositivas. Gracias. Sí, muy bien, muy interesante, muy sintético, muy bien. Gracias. ¿Dónde está? Bueno. Me dijo, no sé dónde está Valvanera. Buenas tardes. Es que me a continuación no, es que está antes. No a continuación, está antes. Está antes, sí. Sí, sí. A ver ahora cómo es. Lo puedes poner ahí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Antonio, por invitarme a esta mesa tan interesante con dos ilustres compañeros, con tres. Y bueno, me hace mucha ilusión estar aquí en la Casa de América, que es un sitio pues, que frecuento con cierta asiduidad. Me van a permitir que lo lea, porque voy a ir más rápido, no me voy a enrollar, y además soy un historiador con muy mala memoria, que es lo peor que se puede tener. Porque esto es como un payaso que no tiene gracia, ¿no? o un trapecista que no tiene sentido del equilibrio, ¿no? Un historiador sin memoria es un desastre. Pues de ese tipo soy yo. No tengo memoria y se me olvidan las cosas que quiero contar, en vista de lo cual las apunto, las anoto, y así no les hago perder a ustedes el tiempo. Bueno, me pidió José Antonio hace meses que interviniera en este coloquio sobre España, Portugal, los imperios globales, la ciencia, la imagen del otro, la leyenda negra, en fin, son todos temas muy anchos que cuesta sintetizar, ¿no?
De algunos, desde luego, soy más competente que de otros no soy nada competente, ¿no? Y además se corre el riesgo en este tipo de temas, en este tipo de conversatorios, un poco por afán divulgativo, ¿no?, que es lo que tenemos, ¿no?, de dar titulares demasiado gruesos, ¿no?, de sentencias un poco sentenciosas, saldar los debates con esos aires de juicios sumarios, ¿no?, o identitarios, ¿no?, donde se confunden muy a menudo lo que somos, lo que nos gustaría ser, cómo nos ven, cómo creemos que nos ven, incluso quiénes somos nosotros y quiénes los otros, ¿no? Que esta es una pregunta fundamental y cuya respuesta, como nos ha explicado Carmen perfectamente, no es en absoluto sencilla. Yo voy a hablar de ciencia, en principio, aunque luego me voy a meter con otras cosas, porque yo soy un historiador de la ciencia y trabajo en la edad moderna, en el mundo ibérico, en los espacios coloniales, ¿no? Aunque comencé trabajando en el siglo XVIII, originalmente cuando hice en el Pleistoceno inferior la tesis doctoral, luego me he ido moviendo del siglo XVI al siglo XX, ¿no? Bueno, a primera vista, la gran paradoja, yo creo que si tuviera que resumirlo con una imagen, la gran paradoja del mundo ibérico y la modernidad es lo mucho que contribuyeron a la globalización y lo fuera que quedaron del relato tradicional de la revolución científica, ¿no?, las dos coronas ibéricas, ¿no?, dos procesos, el de la globalización y la revolución científica, que no se entienden el uno sin el otro. Esto se aprecia en esta imagen muy conocida, pero que pasa a menudo desapercibida o que es mal interpretada o interpretada de distinta manera según en qué contexto. Es la imagen de las columnas de Hércules, que figura en el escudo de armas de la bandera española, como todos ustedes saben, con el lema Plus Ultra. Y con un barco cruzándolo en dos portadas, aquí vemos, de dos libros del Renacimiento. Un tratado de navegación de 1606 de García de Céspedes, y la Gran Restauración, que es el Novum Organum de Francis Bacon, de unos años después, ¿no? El libro que iba a suplantar el antiguo conocimiento aristotélico y va a hacer ingresar al mundo en una nueva era. Vemos que el frontispicio del Regimiento de Navegación de García de Céspedes, que es un manual de navegación astronómica e hidrografía, ¿no? El barco representa, por cierto, el barco representado ahí es la nao Victoria, ¿no?, precisamente cruzando las columnas de Hércules, claro, ¿no? La leyenda reza Oceanum Reserve tal, cuya traducción sería más o menos: la nave Victoria, al desvelar todo el océano, confinó el imperio español entre ambos polos. Un dístico muy barroco que acentúa el contraste entre la apertura de la ruta oceánica y el dominio del globo bajo el cetro hispano. Es una declaración, desde luego, más propagandística, ¿no?, que real, tengo que decir, ¿no? Insinuar que la monarquía española gobernaba el mundo es algo grandilocuente y bastante inexacto, ¿no? Su imperio era dilatado, sin duda. Esto es, ancho y frágil y complejo. El mismo motivo fue tomado por el frontispicio de otro gran libro, La Gran Restauración, el Novum Organum, que decía, de Francis Bacon, un tratado que pretendía levantar de nuevo el edificio del saber y sustituir el saber aristotélico. En esta ocasión figura un pasaje, abajo figura un pasaje del libro de Daniel, que viene a decir: muchos lo cruzarán y la ciencia crecerá, ¿no? Una metáfora exitosa, ¿no? El conocimiento como un viaje a tierras desconocidas, la aventura del saber, en una palabra. Bueno, pues es curioso y sintomático cómo este motivo, cuando aparece en el contexto hispano, a la izquierda, lo hace asociado a los descubrimientos geográficos, el de América, con sus correspondientes ecos en la conquista, es decir, como proezas náuticas y de armas, mientras que cuando aparece en el ámbito anglosajón, así en Bacon como en otros propagandistas de la Royal Society, estoy pensando en Joseph Glanville, que tiene un libro tiene un texto muy famoso que se llama Plus Ultra, efectivamente, lo hace en su versión pacífica y liberadora, asociada a la promesa de la ciencia moderna, que vaticina nuevos descubrimientos y el advenimiento de una nueva era. Es interesante recordar dos cosas. Uno, que la historia de la ciencia está asociada a la historia política, es decir, que no hay una historia negra y una historia blanca, igual que no hay una leyenda negra y una leyenda rosa.
es que una historia de la expansión europea, no hay por una parte una historia de la expansión europea y una historia de la revolución científica, es la misma historia, ¿no? La historia de la ciencia, desde Arquímedes hasta Oppenheimer, incluye la de los instrumentos con que se ha tratado de dominar y doblegar la naturaleza, de dominar y doblegar al otro, y también en ocasiones de salvarlo y en otras cosas de matarlo, ¿no? La historia de la ciencia desde Arquímedes hasta Oppenheimer precisamente incluye la de los instrumentos para matar, para destruir a los otros. Esto forma parte también de la historia de la ciencia. Creo que era Gaetano Filangieri, un ilustrado napolitano que escribe a la altura de la Revolución Francesa, que decía que la historia de la humanidad es la historia de los descubrimientos para matar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Bueno. Para el público español, por otra parte, también conviene recordar que este motivo, el motivo de las columnas de Hércules, que figura en el escudo de armas, en el escudo de España, es también un motivo asociado a la ciencia. Esto hay que decirlo aquí en este país, ¿no? Es un motivo asociado a la ciencia y el conocimiento, aunque permanece, por supuesto, oculto, ¿no? Como muchos otros. El Museo del Prado, por ejemplo, sería el máximo exponente de un motivo que fue originalmente un edificio creado para alojar un complejo científico y tecnológico de altura, un observatorio astronómico, un museo de ciencias naturales, una academia de ciencias y tal, y acabó convertido en una pinacoteca. Es otro de esos lugares donde desaparece la ciencia, ¿no? Esto de que en la historia de España la ciencia está soterrada, como sumergida, que aparezca y desaparezca fugazmente, con intermitencias, me ha permitido hablar en alguna ocasión en un libro de los fantasmas de la ciencia española, ¿no? En España, en efecto, hemos enterrado mal a los científicos. No les hemos rendido el tributo que merecían, no les hemos integrado bien en nuestra memoria, entre nuestras señas de identidad colectiva. Y esto explica por qué actúan como los fantasmas, que golpean nuestro subconsciente, porque nos acechan, que es como se diría en inglés, hunting, ¿no? Que es lo que hacen los fantasmas, acechar. Con esto, Derrida hizo un famoso juego de palabras en los espectros de Marx, que hablaba precisamente de esto de la ontología. En vez de la ontología, Derrida hablaba de la ontología, ¿no? Jugando con el término este de hunting. Bueno, hay una larga lista de fantasmas en la ciencia española, no les quiero aburrir, y no me refiero al mundo académico, donde también hay muchos fantasmas, esto es cierto. Me refiero a los Jerónimo de Allanz, Félix de Azara, Torres Quevedo, Pío del Río Ortega, nombres de inventores, naturalistas, ingenieros y médicos generalmente desconocidos por el público español. Entre ellos me voy a fijar en uno, ¿no? Voy a contar brevemente, ¿no? A modo de ejemplo, uno, ¿no? Es una figura, a mi modo de ver, emblemática de esta ciencia fantasmal, al que en alguna ocasión le he llegado a llamar el santo patrón de la ciencia fantasmal española. Y se trata de un gigante de la historia de la ciencia que tenía todo para pasar desapercibido, empezando por su nombre, Francisco Hernández. O sea, claro, Paco Hernández, ¿no? ¿Quién va a competir con Galileo Galilei, con Nicolás Copérnico, con Isaac Newton, o con Alexander von Humboldt, si se llama Paco Hernández, ¿no? En fin, Francisco Hernández nació en 1515 en la Puebla de Montalbán, un pueblo de Toledo, y estudió medicina en Alcalá de Henares, la Universidad Humanista y Erasmista, donde en pocos años coincidieron otros médicos importantes del periodo, como Andrés Laguna, Francisco Valles, Juan Fragoso, Nicolás Monardes, otro gigante de la farmacopea americana, y también se formó en los hospitales de Guadalupe y Toledo, donde trabó amistad con el mismísimo Vesalio, ¿no? El gran renovador de la anatomía renacentista. Como médico de corte ascendió gracias a personajes muy influyentes en el Escorial. Era amigo personal de Juan de Herrera y de Benito Arias Montano, el padre de la Biblia políglota y el gran bibliotecario del Escorial. Bueno, pues a Paco Hernández, le nombraron protomédico general de las Indias y le pusieron al frente de una empresa que ha sido considerada a menudo como la primera expedición científica al Nuevo Mundo. Entre 1571 y 1577, casi con 60 años, recorrió buena parte de la Nueva España, desde el Panuco, Hidalgo, hasta Oaxaca, y desde Veracruz hasta Michoacán, norte, sur, este, oeste, ¿no? Acompañado de herbolarios y dibujantes locales, los que llamaban los tlacuilos, ¿no?
para estudiar la flora y la fauna de unos territorios inmensos y en gran medida desconocidos, ¿no? Este es un rasgo muy característico de la empresa americana, a mi modo de ver, la ambición desmedida, ¿no? Y en concreto de la empresa hernandina, que originalmente iba a estudiar la materia médica de todo el Nuevo Mundo. No iba solo a Nueva España, no, que va. Iba a las dos Indias, desde Canarias a la China, llega a decir, ¿no? Iban a ir al Perú también, luego tuvieron que frustrarlo. Decía en un texto muy bonito Francisco Hernández, que le escribía a su señora Felipe II, y le decía: no es nuestro propósito dar cuenta solo de los medicamentos, sino reunir la flora y componer la historia de las cosas naturales del Nuevo Mundo, poniendo ante los ojos de nuestros coterráneos y principalmente de nuestro señor Felipe todo lo que produce esta Nueva España. En fin, una historia muy ambiciosa, ya digo. Aquí, por ejemplo, la ambición de este proyecto, del proyecto hernandino, se corresponde mucho con el de su modelo, que no es otro que Plinio el Viejo, ¿no? Plinio el Viejo es el general romano, el gran naturalista del siglo I, el autor que en el siglo I había hecho esta enciclopedia, ese libro de libros que es la historia natural. Y es sintomático que ya en el prólogo el propio Plinio señalara lo difícil que es saber y hablar de todo, que en eso consistía la historia natural, ¿no? Y dice un texto muy bonito, que me voy a permitir leerles, que contaba Plinio. Decía: es ardua empresa dar novedad a lo viejo, autoridad a lo nuevo, brillo a lo anticuado, luz a lo oscuro, gracia a lo tedioso, credibilidad a lo dudoso. En una palabra, a todas las cosas su naturaleza y a la naturaleza todo lo que le pertenece. Por eso, para nosotros, aunque no lo hayamos conseguido, esto es muy bonito, es harto hermoso y magnífico habernoslo propuesto, ¿no? Es imposible, ¿no?, llegar a todo, pero está bien, ¿no? Esto solo lo puede escribir un gran sabio. Está bien haber participado de eso, haberlo intentado, ¿no? La historia de la publicación de los materiales hernandinos no se la voy a detallar, que es muy larga, es muy complicada y desdichada. Envió primero unas copias de los apuntes, luego regresó a la península ibérica con 22 libros originales, le apartaron del proyecto, los dibujos adornaron la sala del mediodía del Escorial, pero acabaron apartándole del proyecto. Murió, le encargaron a un napolitano, Nardo Antonio Recchi, que se encargara de ordenarlos. Y finalmente, a mediados del siglo XVII, la Academia de los Lincei los publicó, ¿no? Esto es el Tesoro mexicano, que se publica en Roma a mediados del siglo XVII. Y para rematar, los materiales originales de Hernández se perdieron, o parece ser que se perdieron, en el incendio del Escorial de 1671. Pero es que además Hernández, en Nueva España, ¿no?, Paco Hernández, con 60 años en la Nueva España, no solo hizo estos 22 libros, sino que tradujo la historia natural entera de Plinio. O sea, en los ratos libres dedicaba a traducir a Plinio, y escribió otro manuscrito interesantísimo, ¿no?, Las Antigüedades de Nueva España, donde describe los ritos, las costumbres, la religión de los pueblos precolombinos. Este es otro rasgo muy característico de los distintos programas de conocimiento que se desatan a partir del encuentro con el Nuevo Mundo y los descubrimientos geográficos. Cómo se integra lo humano, cómo se integra lo social en lo natural, ¿no? Desde las historias morales y naturales de los jesuitas, José de Acosta, etcétera, desde Bernardino de Sehagún hasta Lorenzo Hervás y Panduro en el siglo XVIII, las aportaciones ibéricas a la etnografía y la antropología son fundamentales, ¿no? Dos cosas interesantes, por lo tanto, de Hernández que luego se van a repetir, ¿no? La anchura de sus miras, le envían a una cosa y acaba haciendo 10.000, que es lo que les ha ocurrido a muchos de los misioneros, de los expedicionarios, de los viajeros a América. Estoy pensando, por supuesto, en Malaspina, que le mandan a hacer la cartografía y acaba haciendo filosofía política, como Jorge Juan, que le enviaron a medir el grado de meridiano y acabó escribiendo las noticias secretos. O sea, los españoles, no sé si tal, pero obedientes no somos muy obedientes, ¿no? Le mandan a por una cosa y hacen 10.000. Bueno, pues en el prólogo de las Antigüedades de la Nueva España, el propio Hernández dice que la historia de la naturaleza y la del hombre están ligadas. Eso es un asunto muy interesante que requeriría otro desarrollo, pero hoy no es el día. El caso es que el carácter enciclopédico e integrador de los saberes y las disciplinas es algo muy común en la historia del
del descubrimiento y del redescubrimiento continuo de América. Y luego el otro rasgo que se repite una y otra vez es que los resultados no fructifican. La desaparición. Esto lo resumió muy bien Germán Somolinos, el gran médico español exiliado y que fue el gran descubridor de Francisco Hernández, que escribió su mayor biografía, cuando dijo en su estupendo castellano mexicano una de esas frases que, ¿para qué más?, ¿no? Dice de Hernández: toda su fecunda vida quedó inédita en sus obras. ¿No? Está clavado, vamos. Son dos constantes que se repiten en la historia de la ciencia ibérica, ¿no? Grandes proyectos, anchura de horizontes, empresas descomunales, integración de lo humano y lo natural, interés genuino por el otro, al que se pretende conocer, dominar, salvar, utilizar, y por otra parte, falta de conclusión de los proyectos, ¿no? Fracasos editoriales, memorias que se esfuman. En fin, y hablando de memorias que se esfuman, que no se fijan en esas partes de nuestro pasado que nos cuesta ver o que nos resistimos a ver, ¿qué decir de Portugal, ¿no? ¿Qué decir de la resistencia española a integrar a Portugal en nuestros relatos, ¿no? Qué tendencia más hispana, ¿no?, que marginar o invisibilizar a Portugal, ¿no? El caso de los descubrimientos es sintomático. Es imposible entender la emergencia del Nuevo Mundo sin las exploraciones portuguesas, la competencia, la rivalidad, la colaboración entre las dos coronas ibéricas. Es difícil pensar en el Nuevo Mundo, en realidad, sin Asia, ¿no?, sin las confusiones a las que dio lugar, ¿no? Estaba leyendo, hace poco ha salido un libro interesantísimo que se llama Amerasia, ¿no?, que es el continente ese figurado, ¿no? La continuidad entre las dos Indias, ¿eh? Es imposible entender el mundo si no atendemos a los dos hemisferios. Un buen ejemplo de este conocimiento generalizado sería García de Horta, del que voy a decir tres cosas. Un judío de una familia de Castelo Davide, que emigra a Goa y que publica Los coloquios de los simples en 1563. Los coloquios de los simples es un diálogo renacentista escrito en portugués donde se enfrentan dos médicos, uno que representa el saber de Salamanca y Alcalá de Henares y otro la experiencia en la India, ¿no? De manera que van repasando y discutiendo los conocimientos médicos y farmacológicos de Oriente y Occidente de los diferentes simples, del aloe, la canela, el benjuí, el clavo, la nuez moscada, el jengibre, el ámbar, etc. Es una puesta a punto de la terapéutica, los usos y recetas de la materia médica en el Mediterráneo y en el Índico. En muchos sentidos es una reivindicación de la tradición médica árabe que había recogido el legado clásico. Una obra que de nuevo fue extractada, como le pasó un poco a la de Hernández, ¿no?, que fue extractada y traducida por otros al latín por un autor centroeuropeo, en este caso Carolus Clusius, que unió las noticias americanas de Monardes y las de García de Horta sobre la India para componer un texto que tuvo mayor difusión en la República de las Letras, ¿no? Los Exoticorum Libri Decem, ¿no?, los 10 libros de los productos exóticos. Bueno, así que tanto Hernández como García de Horta pasaron a incorporarse al canon de la medicina y la ciencia moderna gracias a otras versiones, a otras adaptaciones de otros autores. De alguna manera son empleados y eclipsados, tal y como sucede con los saberes y los actores subalternos, ¿no?, como con la etnobotánica y los conocimientos astronómicos o matemáticos de los pueblos colonizados, que fueron fagocitados e incorporados, pero también en buena medida invisibilizados por la gran tradición o lo que se ha llamado la gran tradición de la ciencia, la gran narrativa, de la ciencia moderna. Este papel subsidiario de la ciencia ibérica en la constitución de la ciencia moderna ha sido reivindicado, discutido y problematizado en los últimos 20 o 30 años, no les voy a dar la lata con esto, pero es un papel que el padre Feijóo resumió en un pasaje de su Teatro Universal cuando dijo aquello de que somos los españoles, decía el bueno de Feijóo, somos los españoles indios de los demás europeos. Para ellos cavamos nuestras minas, para ellos conducimos a Cádiz nuestros tesoros. En fin, bueno, por concluir, ¿no?, y luego ya si acaso en la discusión vemos más cosas, ¿no? Voy a concluir con tres cosas. La importancia de la historia de la ciencia, esto quiero remarcarlo, en cómo se fabrica el relato. Creo, o sea, no es lo que ha pasado, sino cómo se ha contado lo que ha pasado, ¿no? La historiografía, la historia es una disciplina que está indisolublemente asociada a las formas narrativas
y al proceso de creación de esta narrativa, ¿no? Creo que era Goethe el que decía que la historia de la ciencia es la misma ciencia, ¿no? Eso decía Goethe, ¿no? ¿Cómo se construye la narrativa? Esto es muy importante para entender dónde sale ubicada España, dónde Europa y otras cosas, ¿no? 2. El reto colosal de encajar el nuevo mundo en el viejo, de incorporar la flora, la fauna, las costas, la geografía, la historia natural de las dos Indias, exigió, por supuesto, el desarrollo de cuerpos profesionales, instituciones, disciplinas científicas en el mundo ibérico, donde cobró vida uno de los grandes argumentos de la ciencia moderna, la pugna entre los nuevos hechos y las antiguas palabras, entre la autoridad de los clásicos y la Biblia y la experiencia de la novedad. Esto fue la gran consecuencia del descubrimiento de América, fue que, a diferencia de las Indias orientales, estas eran completamente inéditas y por primera vez los europeos se enfrentaron a hechos radicalmente nuevos, ¿no? De ahí que tardaron tanto en encajar una cosa con la otra, una geografía con la otra, una fauna con la otra fauna, etc. Y 3, que gran parte del interés de la historia de la ciencia ibérica consiste en su carácter universal, ¿no? Podría decirse humanista, enciclopédico, en cómo incorporó lo humano, lo social, a lo natural, es decir, en su interés por el otro. Esto es algo que se aprecia en las historias morales y naturales del siglo XVI, en las expediciones científicas del XVIII, en Bernardino de Sahagún, en Hernández, pero también, por supuesto, en Malaspina, o yo qué sé, en la escuela, en lo que ha llamado Escuela Universalista Española, ¿no? de la que ha escrito, ¿no? La obra, fabulosa obra comparatista, ¿no? de Juan Andrés, de Hervás y Panduro y de Eximeno, ¿no? los jesuitas expulsos, ¿no? Bueno, y con esto lo voy a dejar, ¿no? Apuntando una de las aportaciones más importantes de la ciencia ibérica a la ciencia universal, que es su papel, como no podía ser de otra manera, es su papel como mediador cultural, como dirían los franceses, como han dicho Carmen Bernard y Gruzinski, los passeurs culturels o los go-betweens de los anglos, ¿no? Las naciones ibéricas han contribuido a expandir la ciencia europea por el mundo. Ahí están las universidades, los jardines botánicos, las observaciones astronómicas, los observatorios astronómicos, los colegios de minería, pero también han logrado incorporar y preservar algunos rastros de los conocimientos de esos otros para una historia universal de la ciencia, ¿no? Más allá de las leyendas negras y rosadas, ¿no? Lo cierto es que en buena parte de lo que hoy sabemos de los saberes cartográficos de los pueblos indígenas, de los conocimientos astronómicos, de los conocimientos de los tlacuilos y los titiji, los pintores y los médicos mesoamericanos, en fin, de lo que sabemos también de las rutas árabes, de la tradición galénica, hipocrática, de los conocimientos orientales, en realidad se lo debemos al trabajo de muchos sujetos e instancias ibéricas, ¿no? Muchos sujetos ibéricos interesados siempre, como decía en la película, ¿no? Por la vida y la ciencia de los otros. Muchas gracias. Pues tiene la palabra. Buenas tardes, señores, señoras. Gracias a la Casa de América por invitarme a este acto en tan buena compañía, con doña Carmen, con José Antonio, con Juan. Yo les tengo que hablar de la leyenda negra y del imperio, el imperio español o el imperio de los Habsburgo, Austrias españoles. Naturalmente no hay tiempo para desarrollarlo como me gustaría, aunque no tengo ningún interés en repetirles a ustedes todo lo que se ha dicho sobre el imperio español y la consecuente monarquía católica de Felipe II en adelante hasta el malhadado, diezmado y pobrecillo Carlos II en 1700. Prácticamente 2 siglos, de los cuales 150 años, desde 1516, en que toma el poder Carlos V, hasta 48, la paz de Westfalia, prácticamente 150 años. El imperio español, el imperio de los Habsburgo, con 2 cabezas, 2 casas, pero principalmente, sobre todo a efectos de mantenimiento, la española, los Austrias españoles y los Austrias de Viena, con la excepción de los Habsburgo
a través de la figura entre melancólica, estrambótica y tremenda de Rodolfo II, que fijó su capital en Praga, en uno de los paréntesis de la historia del XVI más atractivos y más sobrecogedores. Estas dos casas, pero fundamentalmente la de Madrid, los Austrias de Madrid, los Austrias españoles, eminentemente castellanos, durante 150 años someten prácticamente al mundo de una manera nueva, de una manera global, y consiguen que todos los pueblos de Europa prácticamente, incluso la periferia, es decir, los turcos y hasta los rusos con sus ecos, entiendan que este imperio tiene la insolencia de gobernar el mundo y, naturalmente, ellos no están dispuestos. En esa no disposición nace lo que se conocerá como leyenda negra. La leyenda negra, y por extensión las leyendas negras, son conceptos o expresiones, mejor, intrínsecas a toda forma imperial. Las leyendas negras las conocieron, parece ser, aunque esto casi nos diría doña Carmen algo, porque es muy antiguo, los asirios, los persas, el macedonio Alejandro, los romanos y los castellanos y españoles con el Imperio Español antes del Imperio Británico, del medio Imperio francés y finalmente del Imperio norteamericano. Lo curioso de todo esto es que la leyenda negra, que es una contrarréplica a ese poderío prepotente del imperialismo, se haya quedado por antonomasia como leyenda negra española. Las leyendas negras de los romanos desaparecieron, no digamos la de los persas. Las leyendas negras del pequeño imperio francés desapareció. Las del británico, más grande y más dañino que el español, evidentemente por su duración y por sus estragos verdaderamente no sometidos a leyenda negra, y el norteamericano. Quizá el norteamericano sea el único imperio que tiene una analogía con el español, por lo que tiene de vigencia su mala fama, pero en ningún caso ha alcanzado la fama verdaderamente negra del Imperio Español y de los españoles en general, por esa experiencia de esos 150 años, prácticamente 200, con toda la decadencia ya definitiva de la segunda mitad del siglo XVII, que se ha convertido en lo que hace años se llama la posverdad. El problema de la leyenda negra española es que está tan bien hecha por los actores que ahora repasaré, que después de apagarse supuestamente, yo creo que en el siglo XVIII, ahora lo comentaré, porque los ilustrados no hurgan en el ojo y en la herida española de la leyenda negra como lo hicieron los luteranos, como lo hicieron los ingleses, como lo hicieron los franceses en el siglo XVI y la segunda mitad del XVII o casi todo el XVII. Los ilustrados se centraron más bien en cómo dañar una imagen que ya estaba severamente condenada, como era la del Imperio Español y la de la España de la Contrarreforma. En definitiva, la leyenda negra es una expresión que además tiene cuño español, nace en el siglo XX de la mano de Julián Juderías, que es un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la época española, que escribe la leyenda negra. Es un hombre patriota, es un hombre que está preocupado por los ecos siniestros que durante tanto tiempo y en su contemporaneidad siguen vigentes contra lo español, contra su cultura, contra su lengua, contra su historia, y este hombre con mucha pasión escribe la denominada Leyenda Negra. Es una edición de 1914 que perfecciona, digamos, amplía y corrige un poco en la edición definitiva de 1917. Este libro supuso una aparición bastante espectacular y, en fin, activó, galvanizó la opinión pública española y volvió otra vez sobre el tema
que nos interesa especialmente porque ahora mismo, en la actualísima realidad que vivimos, si ustedes miran no muy lejos, por aquí cerca, verán que las expresiones que se acuñaron, independientemente de los hechos, naturalmente, e independientemente de los testimonios naturalmente históricos, si se manipularon convenientemente y la convirtieron en leyenda negra, resurgen como redivivos incluso en personas del gobierno vigente. Bien, la leyenda negra entonces es una expresión acuñada en España y como fenómeno es interesantísimo y a la vez un poco preocupantísimo. ¿Por qué? Por esa condición de rediviva que tienen las leyendas negras, pero sobre todo en España. Esa es la cuestión. El imperio del que hablamos es el imperio de Carlos V, que es nieto de Maximiliano, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de su abuela María, que es nada más y nada menos que María de Borgoña. Es decir, que por esa parte Carlos V recibe nada más y nada menos que la parte actual francesa, es decir, Franco Condado, el Artois, y todo lo que ahora es Bélgica, Holanda, Luxemburgo, que entonces era Flandes y las otras provincias flamencas, por esa parte. Y por la parte de su madre, que es Juana I de Castilla, la loca, este hombre recibe nada más y nada menos que el reino más poderoso de la península ibérica, que es Castilla, con mucha diferencia sobre todos los demás, que son Portugal y Aragón, porque Navarra la anexionó Fernando el Católico poco antes de morir, pero sobre todo recibe de su madre y sus abuelos, los reyes católicos, el reciente descubrimiento de América. Carlos de Gante, primero de España y quinto de Alemania, como decían en las escuelas, nace en 1500, muere en 1558 y con 16 añitos recibe toda esta herencia con el plus, dijéramos, de sus abuelos católicos, especialmente de su abuela, porque la que descubre y coloniza Castilla, no lo olviden, es fundamentalmente Castilla, no es Aragón. Recibe el descubrimiento de América, recibe lo que será el imperio de las Indias Occidentales, los castellanos le llaman las Indias Occidentales, América será un nombre sobrevenido, posterior, y en resumidas cuentas es muy fácil lo que ocurre con América. Grosso modo, este territorio, este Nuevo Mundo, se aparece con el aventurero oscuro que sigue siendo Colón. Él quería llegar a las Indias para enriquecerse con las especias y las sedas y todos los tesoros que ambicionaba la Europa de su tiempo, y pensaba que yendo hacia el oeste se toparía naturalmente con Asia por un camino mucho más derecho, que conoce muy bien aquí mi amigo Juan. Se topó efectivamente con tierra, pero no era Asia, eran las islas del Caribe. Él llega primero a tierra probablemente en las Bahamas e inmediatamente en el actual Santo Domingo, que los castellanos de Colón llaman la Española, a la actual Santo Domingo y Haití. A partir de ahí se va colonizando la tierra firme, la Nueva España de la que ha hablado Juan, en los años 1520 aproximadamente. Cortés conquista de una manera absolutamente increíble en México en torno a los años 20, el Perú hacia los años 30, y décadas después se da el salto a las Filipinas y a molestar un poco a los portugueses, que ya tenían todas las Indias orientales perfectamente controladas, sobre todo con una mentalidad distinta a la castellana, porque los portugueses, como saben muy bien José Antonio, tenían una idea mercantilista de los descubrimientos. Lo que hacían era entrar, llegar a tierra, fortalecer muy bien los puertos y comerciar algo que los castellanos, por ser castellanos, no lo entendían así, y la colonización castellana es muy interesante porque no se quedan en los puertos, entran adentro en una aventura asombrosa, increíble. Ortega decía que él pensaba que la conquista de América era una cosa portentosa, absolutamente portentosa, pero que no le llegaba a algo mucho más importante como había sido la colonización americana.
la colonización americana, decía Ortega, es algo que no tenía ningún precedente y que difícilmente sería superado por las condiciones de aquel tiempo. Hay un historiador, Manuel Fraginals, cubano, que tiene un libro titulado precioso, que lo editó Crítica, Cuba, España, España, Cuba. Este Moreno Fraginals no es nada sospechoso, es un hombre que viene del marxismo, y en ese libro pueden ustedes leer algo parecido a lo que decía Ortega. Manuel Moreno Fraginals, en un libro recomendable, este libro, Cuba, España, España, Cuba, porque no solamente es la historia de Cuba y España, que son, como ustedes saben, la unión más afectiva y más profunda de las que probablemente establecieran los españoles en América. Este Moreno Fraginals dice que digan lo que digan, todos los enemigos de España y todos, en fin, que tienen que decir algo porque probablemente no saben de qué hablan, es un fenómeno extraordinario, portentoso, es un fenómeno, la colonización que hicieron los castellanos españoles en América, que no se explica sin un conocimiento técnico extraordinariamente avanzado en la navegación y en todas las técnicas de la época, y sobre todo una pasión, él decía raigal, que une la religiosidad y la política como una cuestión trascendente. Y eso es lo que probablemente, aparte de la sed del oro y todas estas cosas, de los soldados y marineros españoles, castellanos, que naturalmente hubo, por supuesto, pero esa causa raigal, ese convencimiento trascendente que los reyes católicos entienden muy bien, y luego, por supuesto, Carlos V, porque a Carlos V le preocupaba mucho menos América, es la que permite que la conquista y la colonización española sea uno de los hechos de la historia universal absolutamente memorables y trascendentes, independientemente de todas las leyendas negras y de todas las opiniones más o menos de parvenís, ¿no? Bien, algunas pinceladas sobre este imperio. Carlos V tiene muy buena fama de todos los Austrias, pero no es merecida. Tiene muy buena fama con respecto a la leyenda negra, porque incluso llegan a decir de Carlos V que es un hombre tolerante. Bueno, tolerante. Tolerante hasta los años 30, es decir, no creo que su tolerancia fuera más allá del año 28. La España del siglo XVI, el renacimiento, digamos, de España en general y de Castilla en particular, no se entiende sin Erasmo. Carlos V participó del erasmismo, incluso lo tuvo de consejero y le dedicó algunos libros. Carlos V pensaba que a través de la doctrina, del intelecto, de la sabiduría de Erasmo, podría perfectamente fraguarse un imperio con tolerancia, con apertura, sin guerras, en la que la cristiandad se hiciera fuerte y se hiciera coherente frente a los dos enemigos posteriores, porque todavía no había nacido Lutero, pero al enemigo fundamental, que es el infiel, que es el turco, que es el Islam. Y después, muy pronto, con la aparición en el 17 de Lutero, contra los infieles que crecerían rápidamente delante de sus barbas, y sería uno de los problemas fundamentales de su existencia y sobre todo de su final, porque su final fue un final de fracaso, fue un final de dolor inmenso, porque vio antes de morirse en Yuste, y sobre todo cuando se muere en Yuste, cómo esas dos grandes hidras enemigas que se levanten delante de él, los luteranos y los turcos, le ganan la partida, sobre todo los luteranos, pero los turcos también, porque el Mediterráneo, tanto en las posesiones italianas como las españolas y todo el norte de África, sigue estando infectado de turcos y de mauritanos y de africanos del norte, bereberes, etcétera, etcétera. Carlos V tiene un problema con respecto a la tolerancia o no tolerancia y con respecto a la visión de... voy a ir más deprisa porque si no, no vamos a acabar. Y además, si me avisáis de la hora, os lo agradecería. Tiene un problema con respecto a esta buena imagen que tiene. Si bien es cierto que cuando uno se acerca a Carlos V con un estudio
digamos, mínimamente riguroso o profundo, se da cuenta de su humanidad, una cosa que no se ve ni en Felipe II, ni en Felipe III, ni en Felipe IV, ni por supuesto el pobre Carlos II. Esa humanidad de Carlos V le hace atractivo sin duda. Es un hombre que, siendo el Dominus Mundi, es un hombre capaz de expresar una humanidad en muchos aspectos muy importantes, tanto como rey, como emperador, como persona, ¿no? Pero a medida que el luteranismo le gana la partida en la Dieta de Worms en el 21, y además se le sube a las barbas a este Lutero. La figura de Lutero es tremenda. La Reforma es el gran crack en la cristiandad, y nace y crece delante de sus narices, delante de Carlos V. Llega a pensar que lo ha domeñado con Milberg, la batalla de Milberg en el 47, y se da cuenta al poco tiempo de que en la paz de Habsburgo, en 1555, ha nacido una ortodoxia y ha nacido un cisma. La Reforma y Lutero acaban de verdad con la paciencia, los nervios y sobre todo acaban a través de una forma dolorosísima de fracaso con Carlos V. Pero Carlos V, antes de morir, tiene un problema grave, y es que, con respecto a la leyenda negra, deja los caminos abiertos para la represión que sí atiza y nutre la leyenda negra. A saber, los grandes quemaderos que antes, inmediatamente después de su muerte en el 58, se producen en Valladolid y en Sevilla con motivo de la primera manifestación propiamente hereje, digamos, luterana, no erasmista, luterana, la tiene la hija suya, el regente en Valladolid, la tiene en sus cartas que le llegan a Yuste diciendo: los herejes también están en España. Esto es tremendo para él. Y las cartas que contesta a su hija una vez que se entera de los focos del luteranismo en Valladolid y Sevilla son terribles y permiten que por primera vez la Inquisición española, no la romana, amplíe su objetivo fundamental, que son los conversos, para dedicarse a los luteranos. A partir de ahí, el fuego de los países luteranos, llámese parte de Francia con los hugonotes, llámese los electorados del imperio, llámese Holanda y Flandes, llámese Inglaterra, se exalta y nutren de verdad por primera vez lo que será el núcleo de la leyenda negra. Fundamentalmente porque la Inquisición no solamente se dedica a pillar a los conversos, o sea, a los judíos, que diciendo que se han convertido siguen practicando el judaísmo secretamente. Esos son los objetos fundamentales de la Inquisición, y sin embargo, gracias a las cartas que Carlos V escribe a su hija Juana y le dice las instrucciones que le da a Felipe II, su hijo, la persecución de los herejes es una de las causas que incendian, además de las que vamos a ver ahora, la leyenda negra en los países vecinos y rivales de un Carlos V, por lo demás exitoso y extraordinariamente pasable y probo como rey y como emperador, en algo que no se puede decir lo mismo de Felipe II. ¿Cuál? Si puedes condensar en 2 minutos. Que si puedo... 2-3 minutos. 2-3 minutos. Sí, O incluso vale. o 5 minutos. Vale, voy a tratar de... Vamos a ver. Sí. El problema de la leyenda negra explota cuando Carlos V mete a los herejes en la cuestión, y sobre todo explota a partir de la rebelión de Flandes y a partir del duelo de Isabel I de Inglaterra con Felipe II. Felipe II se le empieza a llamar el demonio del mediodía. Es un reinado muy largo, es un reinado que pone de los nervios a todos los vecinos, Francia, Inglaterra, los luteranos de Alemania y Austria, que había también, etcétera, y consiguen hacer una contrarréplica, un caudal de opinión envenenado, agresivo, una propaganda de guerra que se convierte en leyenda negra. Lo más importante a partir de ahí sería que la leyenda negra, yo creo que en la Ilustración no es tal, es una hispanofobia profunda de los ilustrados, porque la ortodoxia católica y en la conciencia de amparo del catolicismo y del ser campeones del catolicismo, los españoles les vuelve objetivo de odio de toda Europa prácticamente.
y a partir de ahí la leyenda negra va diluyéndose. En el siglo XIX lo que aparece es un racismo de los países anglosajones, que son auténticamente racistas, y en el siglo XX pues, nos encontramos con que algunas de las consecuencias y de los tópicos absolutamente infundados de la leyenda negra siguen tan vivos que es preocupante. Por ejemplo, hace poco una señora del gobierno dijo que no se podía celebrar el Día de la Hispanidad, que celebra un genocidio. Hace mucho tiempo que los historiadores hablan de esto y dicen que esto es absolutamente, no es que sea improbable, es que es mentira. Les voy a leer, ya para finalizar, si me deja José Antonio, les voy a leer una cita que recoge uno de los sospechosos, John Eliot, a propósito de esta cuestión. Dice, poco después de que las colonias británicas hubieran alcanzado la independencia, Henry Knox, el ministro de Guerra estadounidense, notó el contraste entre el tratamiento de los indios por parte de ingleses y españoles. Comillas. Es triste pensar, escribía al presidente Washington en 1794, que nuestros modos de población han sido más destructivos para los nativos indios que la conducta de los conquistadores de México y Perú. La prueba es la completa erradicación de casi todos los indios de las partes más populosas de la Unión. Algún futuro historiador podrá indicar las causas de esta destrucción de la raza humana con negros colores. John H. Eliot, España y el mundo de ultramar, 1500-1800, Madrid, Taurus, 2009, página 194. Los negros oscuros, nubarrones, que habría que poner en el exterminio, y este sí genocidio de todos los indios de Norteamérica por parte de los colonos ingleses primero y después de los propios norteamericanos, que acabaron con los Sioux cuando se quedaron con la mitad de México en el siglo XIX por el morro, habría que decir que había que pintarlos en otro lugar, no aquí, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes.